Lunes 8 de marzo de 2021, 4 de la tarde. Continuamos estudiando nuestra obra acerca del exégesis del Apocalipsis. En el capítulo 19, versículo 17, dice así: Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Comentario. El ángel que estaba en pie en el sol es la inteligencia atómica del corazón, el átomo novus. Ya hemos hablado que todos tenemos en el ventrículo izquierdo del corazón un átomo de naturaleza etérica que es el arquetipo del cuerpo físico. Es el molde para que el cuerpo físico se forme encarnación tras encarnación. Por supuesto que ese molde va progresando, perfeccionándose con la evolución. Y ese átomo novus contiene toda la información que hemos acumulado a lo largo de 18 millones de años de evolución física, en cuerpo físico, en este planeta Tierra. Porque antes, en evolución de miles de millones de años, nunca tuvimos un cuerpo físico ni un estado de conciencia como el que tenemos ahora. Eso se estudiará en otros temas. De manera que, repito, el ángel que estaba en pie en el sol es la inteligencia atómica del corazón, el átomo novus. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Se refiere a la imaginación. Esta imaginación que es absolutamente indispensable, no solo en la evolución, sino en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro trabajo interno. Entonces clamó a gran voz diciendo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. La gran cena de Dios es la sublimación de la energía del Paracleto. Esa gran cena es lo que la religión católica representa, sin saber a qué se refieren, en la consagración de la hostia y del vino, en el compartir de esos elementos consagrados en el misterio de la comunión. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 18 dice así: para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Comentario. Mientras la palabra rey se refiere a la inteligencia atómica de la esfera de Tiferet, la inteligencia atómica del átomo novus en el corazón, la palabra reyes, cabalísticamente, son los reyes de Edom, llamados los edomitas. Palabra que nos puede rememorar etimológicamente la palabra sodomitas. Son las energías que se desequilibran cada vez que andamos por el mal camino. Cuando nos desviamos y no vamos por donde sabemos que tenemos que ir, generamos entidades grifóticas, los edomitas. Pues todos los vicios que el ser humano cultive se refiere a esos aspectos negativos de la evolución. Cuando habla aquí de comer carne de capitanes, es porque son las fuerzas grifóticas que llegan a controlar nuestras vidas. Cuando uno, desafortunadamente, se deja someter por un vicio, no se lo quita de encima el resto de la vida. Y probablemente en muchas encarnaciones no se lo quita. Es el problema de los vicios. Estas son las fuerzas glifóticas de que habla la Cábala. Llegan a controlar nuestras vidas. Una vez que a esas entidades se les ha dado vida a través de la imaginación, de la palabra, de las emociones repetidas y del abuso del sexo, que es lo que más vida le da a unas energías terribles de naturaleza llamada elemental, invisibles para la
a los ojos físicos, pero visibles para el ojo clarividente. Estas entidades se nos pegan al campo de energía, al aura, y llegan a controlar nuestras vidas, dirigiéndonos a que cultivemos un vicio u otro, u otro, u otro. Estas entidades entonces llegan a convertirse en entidades vivientes, bien sea etéricas, hechas de materia vital, o astrales, hechas de materia del mundo del deseo. Así tenemos los capitanes que muchas veces pueden llegar a ser los dueños de nuestra existencia, por lo menos del común de la humanidad. Y es lo que obliga a tantas personas a embriagarse, a ir a prostíbulos y a perder el tiempo en nimiedades, y con las drogas y con tantas cosas. Esos capitanes, cuando se pegan en alguna parte del aura de nuestro cuerpo de luz, dependiendo de cuál es el vicio o clifot que se cultive, allí será en donde surgirá la enfermedad que puede convertirse en un tumor o que puede progresar hacia un cáncer. Cuando habla de carnes fuertes, se refiere a los rebeldes, a los que no quieren esforzarse y sublimarse. Cuando habla de carnes de caballos, se refiere al aspecto viril. Y dice carnes de caballos y sus jinetes. Es el que usa esa energía sexual para su satisfacción. Luego dice carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Libres aquellos que por fin se liberan de clifot, de los vicios. Esclavos los que siguen esclavos de los vicios. Pequeños y grandes, es decir, los de poca o de mucha evolución. No importa si se tiene muy poca evolución o mucha evolución. Cuando nos dejamos doblegar por cualquier vicio, odio, ira, envidia, incertidumbre, temor, irascibilidad, lujuria, glotonería, pereza, cualquier cosa. Esos son los vicios que tenemos que ir trascendiendo, superando, sean pequeños o sean grandes. Este versículo corresponde con el ángel de Tiferet, cuando dice: aves del cielo, venid a comer el gran festín de Dios, a comer carne de reyes, de capitanes, etc. Es muy delicado el uso que se le da a la imaginación, representado por las aves del cielo, porque es el polo operativo y radiante en lo psíquico del fuego creativo del Espíritu Santo, la energía tremenda que doblega al ser humano, pero que afortunadamente por ese doblegar al ser humano es que se engendra y se deja descendencia. Pero cuando ya el ser humano no se deje doblegar por el instinto y mucho menos por la lujuria, y aproveche esa energía, porque es una energía, que se libera sustancia, eso es otra cosa distinta. Energía. Cuando esa energía sea aprovechada en la comunión mística que el Cristo nos legó, es decir, a través de la sublimación y de la meditación, entonces lograremos por fin elevarnos hacia los cielos prometidos, es decir, hacia el mundo del Espíritu. Debemos estar atentos a las imágenes que surgen en nuestra interioridad para transmutar las energías clifóticas y devorarlas, es decir, sublimarlas definitivamente, es decir, sustanciarlas y convertirlas en luz. Por eso expresa una enseñanza oculta: debes dar muerte a los enemigos y yo os daría a comer su propia carne. ¿Cuál carne? Pues es reabsorber esas fuerzas negativas que liberamos y las transmutaremos en luz. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hemos hablado acerca de la bestia a lo largo de toda esta obra. La bestia es el átomo del enemigo secreto que se encuentra en el ápice de la espina dorsal, a nivel del coxis.
Es un átomo en donde se encuentran almacenadas todos los errores que hemos cometido en nuestra evolución en 16 millones, 18 millones de años. Así como en el átomo nuevo en el corazón hemos guardado toda la información, toda la experiencia material vivida, que tiene como finalidad mantener el cuerpo físico y cada vez formar un cuerpo, un arquetipo físico más perfecto. El átomo del enemigo secreto, radicado en la zona del coxis. Allí se ha almacenado todos los vicios, toda la maldad de nuestra evolución. Y esa energía tendremos que enfrentarnos a ella alguna vez, en esta o en futuras vidas, o en millones de años, cuando tengamos que acceder por fin a la llamada iniciación, donde esa energía se presentará como el guardián del umbral, una entidad muy aterradora para cualquier persona. Pero es para que el estudiante finalmente trascienda sus miedos, sublime sus energías, se purifique y entre en el sendero de la luz definitivamente. La bestia, el átomo del enemigo secreto que se encuentra radicado en el ápice de la espina dorsal, que es este átomo es el que nos incita a los vicios, a los reyes de la tierra, a los reyes de Edom y a sus ejércitos, la cantidad de miríadas de larvas astrales reunidas para guerrear contra el que monta el caballo, el espíritu, y contra su ejército. Todas estas entidades trifóticas, vicios, quieren guerrear contra el que monta el caballo, nuestro espíritu interno, y contra su ejército, es decir, la miríada, miles de millones de átomos luminosos que están desarrollando en nuestro cuerpo de luz o nuestra aura. Cada vez que el estudiante quiere sublimarse, se le presentan miles de obstáculos. Cuando dice, hoy no voy a gritar más, ese día es el que más grita. Cuando expresa, ya no quiere volver a abusar de la energía genésica, ese día la fija, que la pierde. Es difícil la labor, por eso se requiere redoblar la voluntad, el carácter y sublimar continuamente. Si el trabajo es difícil para nosotros, pobres infantes en el sendero iniciático, ¿cómo no será para los iniciados que aún no han llegado al adeptado en ese sendero tan difícil en el cual se ven enfrentados una y otra vez las debilidades que cultivaron durante millones de años? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia, como ya expresamos, el enemigo secreto, el átomo del enemigo secreto, con la cola energética que tuvimos en el pasado cuando éramos más animales que humanos, lo que nos llevó a tantas aberraciones. El falso profeta es otro aspecto de ese átomo del enemigo secreto, pero este se encuentra radicado en el centro umbilical y nos lleva a la emotividad, las emociones de toda clase, a las locuras en que perdemos nuestra compostura, al odio. Dice el versículo, estos dos fueron lanzados vivos, estos dos átomos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago, siempre en el esoterismo cuando se habla de lago, de mar, de océanos, se está refiriendo a la energía de la vida. Y de allí se obtiene, a través de la sublimación, como enseñaron los alquimistas, el azufre filosofal, el elemento que le da la vida a la sal de los sabios, logrando que el mercurio ordinario se vaya sublimando progresivamente, purificando para convertirse en azoe. Estas son palabras un poco oscuras, pero se hace así adrede porque son conocimientos que no se entregan públicamente. Por eso el azufre arde con el fuego en el lago. Según la leyenda del rey Arturo, quien recibe la espada cuando el paladín de la justicia y del honor ya no puede blandirla, es la dama del lago. La dama del lago es Kundalini, la Virgen María, la Estela Maris, la divina Isis, Chalki.
Cuando decimos Virgen María no nos referimos a la Madre de Jesús, sino que María, la Virgen María es el nombre genérico que se le da en Occidente a esa energía portentosa que en el Oriente llaman Kundalini y que en esta obra del Apocalipsis se denomina el Speirema o el Paracleto. Y en el Oriente las llaman Shakti y los egipcios las llamaban Isis. El lago de fuego que arde con azufre es de fuego, es ígneo porque es la energía ígnea del logos generador. Y de azufre porque ya está el elemento del vino y la transustanciación, según la tradición que el Señor Jesús legó a la humanidad con el simbólico pan y vino, que son símbolos por supuesto. Allí está el elemento del vino y la transustanciación, que es el único que puede hacer ebullir el agua. Esa agua, que la escribo entre comillas, es la sal de los alquimistas, que produce otra sustancia más misteriosa aún, llamada el mercurio, que sirve en sus etapas iniciales para engendrar nuevos seres, y en sus etapas superiores como mercurio filosofal, convertido en el azzoe de los sabios para formar el lápiz philosophorum, o la piedra de los filósofos. Piedra que tiene la virtud de regenerar el cuerpo, de sanar el alma y de rejuvenecer. Pero para convertir esa piedra en oro se necesita oro. Decía Raimundo Lulio, sabio alquimista medieval, no se puede fabricar oro si no se tiene oro, o por lo menos se requiere una pequeña porción de él para convertir los otros elementos viles y ordinarios en oro. Si no se tiene por lo menos un poquito de ese oro, de amor, de sensibilidad, de espiritualidad, dirigiendo con la mayor mística la energía del Cristo a la esfera del lago, donde la sal y el azufre subsisten para convertirse en mercurio, ese mercurio no se podrá convertir en oro. Nadie puede ser alquimista si no tiene amor en su corazón, si no tiene sensibilidad, si no tiene mística y devoción por la gran obra. No se podrá lograr la gran obra de la alquimia, no se podrá lograr la magnitud de lo que cabalísticamente se llama el arcano Shameh, el movimiento de la energía, de Tiferet a Yesod y de Yesod a Tiferet si no hay mística. Hemos hablado de 7 vocales. Conocemos oficialmente 5. A, E, O, pero hemos hablado de la vocal M y de la vocal S, que si la digo como M o como S son consonantes, porque tienen apoyatura de vocal. Pero si expreso o si expreso no tienen apoyatura alguna. Por eso se consideran desde el punto de vista oculto, se consideran vocales. La trabajar internamente como mantra despierta la energía del logos creativo, pero se necesita la sensibilidad para que se eleve. Sensibilidad que corresponde al sol de la gente mercurial, que ya lo explicamos hace un minuto. Así progresivamente el sol va caldeando la esfera de la luna, donde se encuentra la Tanor, que es progresivamente sometida a un mayor calor que provoca una cocción mayor de esa sustancia, a la cual hay que agregarle más sol y más oro, hasta cuando finalmente la sustancia se volatilice tanto y se vuelva tan blanca por lo calcinada que en ese momento sirva como piedra filosofal, como elixir de larga vida y como medicina universal. La mayoría de ustedes presentes aquí, que son el 99%, que son vinculados, pues saben de qué estamos hablando. A los 2 o 3 amigos simpatizantes, pues decimos, tengan un poquito de paciencia, que poco a poco esto se irá volviendo más claro. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 21 dice así: y los demás muertos con la espada que salió de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Repito, y los demás fueron muertos con la espada que salió de la boca del que montaba el caballo. Hemos hablado del personaje que está simbolizando al Cristo y el poder del verbo, sonido. Y todas las aves, la imaginación, se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, lograron trascender, sublimar todo lo crifótico, lo inferior, en divino y superior. Comentario. Y los demás fueron muertos con la espada.
es decir, la bestia y el falso profeta, fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, es decir, las demás entidades negativas, todas esas entidades, las varias elementales y astrales que tenemos desde eones, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. El poder del Cristo, la sensibilidad, la sublimación y el poder del verbo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es el verbo que sublima y purifica a través del lenguaje. Por eso el maestro Ragosir insistió hasta el último momento, abro comillas: considero que el medio más rápido de perfeccionarse y espiritualizarse es a través del lenguaje, cierra comillas. Enseñanza que dejó en la obra Logosofía, situación que el conde Rákóczi llevó a decirle una vez que Rákóczi lo visitó. Abro comillas: hermano, usted tiene razón con ese libro, pero no es una obra para la humanidad actual. En un futuro la sabrán aprovechar, todavía no están para comprenderla, cierro comillas. Vamos a entrar entonces a la parte del Apocalipsis que hace referencia a los 1000 años y el juicio. Yo quisiera a veces pronunciar con fonética española la C y la Z, aunque no fui educado con esa fonética porque aquí en Latinoamérica no tenemos esa fonética. Entonces es para que entendamos un poco la fonética, nuestra fonética latina, pues que no es la misma fonética española. En el análisis progresivo que el Apocalipsis realiza del sendero iniciático, sendero que inexorablemente todos tendremos que recorrer alguna vez en la evolución, llegamos a este capítulo 20, primer versículo, para que ustedes lo busquen en su Biblia, su Apocalipsis, que está en directa relación con el arcano 20 de la alta ciencia, la letra hebrea Resh. La letra hebrea Resh. Palabra Resh, que significa cabeza. Es llamado también el arcano de la inteligencia, pero realmente tiene como síntesis la adquisición de conciencia. Esa es realmente la síntesis del arcano Resh, la adquisición de conciencia. Se dice que el ser humano es un ser inteligente. La palabra inteligencia viene de intu, dentro, y generar, inteligente. Generar de lo interno del ser el conocimiento que habrá de servirnos para trascender hacia etapas superiores de evolución. En ese sendero se ha de llegar a un estado de conciencia superior, y eso es lo que hace diferente a unos humanos en relación con aquellos que aún no han alcanzado esa altura en el mundo de la conciencia. En el tarot, este arcano es el de la resurrección, en el que se observa cómo se van levantando de sus tumbas aquellos que han fenecido, coloco entre comillas fenecido. Realmente, como enseñaban los egipcios, somos nosotros los que estamos muertos en la fosa de la carne, como lo expresaba bien el libro secreto de la morada, o el libro de los muertos egipcios. Esa es la resurrección, es despertar a un estado superior de conciencia, es salir de la oscuridad en la cual estamos como humanos mortales, llenos de caprichos, dejándonos guiar por las emociones y por la mente racional para entrar por fin al mundo de la espiritualidad y al mundo de la conciencia. Que somos nosotros los que estamos muertos en esta fosa de carne. Tenemos que despertar, tenemos que resucitar hacia el mundo del espíritu, proceso que se logra con el trabajo interno y con la llamada iniciación. O cuando fallecemos físicamente, pasamos realmente al mundo de la luz, los mundos espirituales, a donde habremos de pasar alrededor de 1000 años antes de regresar a otro cuerpo físico, a otra fosa de la carne, en una nueva encarnación. Este versículo 20, versículo 1 del capítulo 20 dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
El ángel que descendía del cielo es nuestro santo ángel guardián, nuestro yo superior, nuestro ego interno, nuestro espíritu. Es la luz que ilumina nuestra conciencia tratando de que nos liberemos de las sombras de la personalidad, nuestro cuerpo físico, con el instinto del cuerpo vital, con la emocionalidad del cuerpo de deseos, con el racionalismo del cuerpo mental. Nuestro espíritu es conciencia, sensibilidad e imaginación creadora. Ese es nuestro yo superior, nuestro santo ángel guardián, nuestro ego interno. Y es allí el punto en el cual tenemos que comenzar nuestro trabajo. Liberarnos de las cadenas de la personalidad que está en relación con nuestros cuerpos físico, vital, emocional y mente racional. La personalidad es la máscara con la cual nos presentamos ante el mundo. Es la manera como generalmente nos relacionamos de una manera hipócrita con los demás. Esa es la personalidad. Pero la individualidad, el yo superior, es el divino, lo divino en nosotros. Es conciencia, sensibilidad e imaginación creadora. Es el ángel que viene a iluminarnos, a ayudarnos y trae, como dice este versículo, la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La cadena es un símbolo de Geburah cabalístico, la esfera de Marte, con su severidad, justicia, rigor, carácter y templanza que requiere el estudiante en su evolución para no dejarse dominar más de su personalidad, de su yo inferior. Es la severidad que debemos tener en nuestra vida en todos los aspectos, con todos los aspectos negativos que constantemente nos afectan. Y la llave del abismo. El abismo es este mundo en el cual estamos viviendo, en este cuerpo físico. Estamos en la profundidad de la evolución, en la cima con ese, no en la cima, sino en la cima, en lo más bajo de lo más bajo de la evolución. Estamos en el arco inferior de la evolución. Ese es el abismo. Entonces el ángel trae la llave del abismo. Esa llave que simbólicamente tienen los maestros de las logias masónicas, rosacruces, etc. Y esa llave, ese maestro la porta dentro de un triángulo de fuego que cubre mediante un mandil la zona generadora. Meditar entonces en esta información, en esta enseñanza. Porque en el libro adrede no quise decir eso. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, lo dejaremos para la próxima reunión. Para cambiar de tema. De todas maneras, leo el versículo, dice, y prendió al dragón, ¿quién? El yo superior, el ángel. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, demonio, son los nombres que se le dan a la energía de la vida, que la hemos dejado desbordar por el sendero de los vicios. Ya estudiaremos eso oportunamente en nuestra próxima charla, si karma lo permite. Que es otra manera de decir si Dios quiere, o si Dieu veut. Bueno, vamos entonces a estudiar un poco de filosofía Rosacruz, como la enfocamos en nuestra tradición. Nosotros llamamos a nuestra fraternidad la Escuela Rosacruz. ¿Por qué escuela? Porque se viene a estudiar. Por eso básicamente es una escuela. Se le llama fraternidad, porque tiene como ideal una hermandad. Que comprendamos que somos parte de una misma esencia, que unos lo llaman Dios, otros lo llaman energía cósmica, inteligencia universal, o como se le quiera denominar. Siendo parte de esa misma esencia cósmica, debemos tratar de unificarnos, de acercarnos, de servir cuanto podamos. Por eso la enseñanza de Rosacruz dice, todos somos esencia, somos de la misma esencia cósmica, somos hijos de Dios, como diría la religión. Se dice de una manera poética, somos chispas de la gran llama, y una chispa puede encender una llama. Encendamos una chispa junto al gas
y se enciende el gas. Una chispa junto a la gasolina, un comburante, e inmediatamente se enciende. Nosotros podemos formar una llama, una gran llama, y de hecho estamos en ese proceso. Y algún día seremos llamas, seremos lobos solares. Generaremos por nuestro propio poder un sistema solar y regiremos y dirigiremos a miríadas, cientos de miles de millones de mónadas, de chispas divinas emanadas por Dios para que nosotros les ayudemos en su evolución. Y regiremos algún día en otro amanecer del universo, regiremos una galaxia. Y así continúa ese proceso de perfeccionamiento que no tendrá fin. Aquí observamos dos aspectos. Uno, la fraternidad, y otro, la escuela. Fraternidad Rosacruz, Escuela Rosacruz. La Escuela Rosacruz se ha dedicado a lo largo de muchísimo tiempo a estudiar ciencia, filosofía y mística. La ciencia llevó a que los antiguos Rosacruces fueran formando las bases de la ciencia actual. Veamos cómo. Los alquimistas con sus conocimientos son los precursores de la química. Todos los médicos Rosacruces de la antigüedad y del medievo fueron los precursores de la medicina a lo largo del tiempo. Los astrólogos de la legendaria Caldea, después en Persia, dieron origen a lo que hoy se conoce como astronomía. Miremos cómo en la Escuela Rosacruz, de allí surgieron todo lo que hoy en día es ciencia. En fin, las diferentes ramas que los Rosacruces estudian dieron origen a las ciencias que en la actualidad existen. Parece muy aventurado afirmar que los Rosacruces sean tan antiguos como la historia de la humanidad y que además sean tan sabios. Pero lo que sí es importante conocer es que los diferentes escritos que dejaron los antiguos a lo largo de la historia, es decir, los Rosacruces, esos escritos, los Rosacruces tienen la llave, la clave, que permite entender esos escritos misteriosos, simbólicos, que de otra manera son simplemente jeroglíficos, jerigonzas, que uno no logra entender. De manera que los Rosacruces probablemente deben tener antigüedad. Se enseña que en el seno de los Rosacruces fueron surgiendo una serie de seres avanzados en relación con el común de la humanidad y que esos seres avanzados dejaron conocimientos para que la humanidad, nosotros, pudiéramos ir perfeccionando nuestras vidas. Es así como surgen las religiones. No importa si estamos hablando del Oriente, del Medio Oriente o del Occidente, del Norte o del Sur. En todas las religiones del planeta existe una unidad simbólica. Esos símbolos tienen algo en común: un padre creador del universo, una madre intrínseca, parte de ese padre, y un hijo. En el Oriente los llaman Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva, el destructor, que no es destructor, sino el regenerador, porque destruye una forma para construir otra. Nuestra religión dice que son, la religión católica, dice que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fue lo que dijeron en un principio. Después se dieron cuenta que habían cometido el gran error de negar la existencia de la madre, de lo femenino, hoy que es el Día de la Mujer, y que una dama con mucha inteligencia dijo: no nos feliciten ni nos envíen flores ni detalles, porque lo que se está celebrando es las matanzas, torturas y maldad que le han hecho a las mujeres a lo largo de los tiempos, y especialmente cuando a principios del siglo pasado murieron incineradas 2 centenares de mujeres en Estados Unidos por reclamar derechos que nunca habían tenido. Entonces la religión católica se dio cuenta que habían cometido el gran error de dejar por fuera lo femenino. Entonces, siglos después, instituyeron el culto a la Virgen María y con ella reemplazaron al Espíritu Santo y la dejaron al Espíritu Santo como una palomita por allá en la cabeza del Padre y del Hijo. En Egipto a este ternario les llamaron Osiris el padre, Isis la madre y Horus el hijo. Siempre un ternario. Aquí entre los chichas en Colombia
está la tradición de Bochica, Bachué y su infante. Sale de la laguna de Guatavita. Una joven, una bella, preciosa mujer con un bebé en brazos. Nos recuerda que esa misma tradición existe en todo el planeta. Y llega a ese pueblo, ese niño crece y se convierte en un instructor, Bochica. Les enseña a sembrar el maíz, les enseña de astronomía, les enseña de astrología, les enseña de construcción, de muchas artes, como es en todos los instructores mundiales, en cualquier parte del planeta. Llega el momento en que ellos dos se retiran nuevamente a la laguna y apenas sus pies tocan el agua, pies, un símbolo gnóstico por excelencia y cabalístico, tocan las aguas de la laguna, se convierten en sendas serpientes que desaparecen. Pero allí, en ese binario, está implícito un ternario, porque ella sale como madre y virgen, porque no trae un esposo, pues trae el hijo. Él crece y se convierte a su vez en un instructor. Ahí tenemos el simbólico padre. Es padre y a la vez es hijo. Pero forman una unidad con la mujer, con la dama, la madre, que es el Espíritu Santo, es el santo aliento, el hálito de la vida. Y se convierten en las serpientes de la vida, en las aguas de la vida. Es curioso que en la religión católica, el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, se encuentra una serpiente dando tanto problema y siendo el origen de todos los problemas de la humanidad. Por eso los curas dicen que todos somos unos pecadores, tenemos el pecado venial o original debido a una serpiente, una culebra por allá que le dio por hablar con Eva. Es que por eso todos somos pecadores. Ya hemos explicado mucho la serpiente en nuestra obra correspondiente del talón de Aquiles, que tendremos que estudiarla porque no la hemos estudiado con ustedes, por supuesto. Entre los mayas y toltecas también existió la serpiente. Entre los aztecas tenían a Quetzalcóatl, Quetzal, un ave, y Coatl, serpiente, la serpiente que vuela. Y entre los mayas o toltecas era Kukulcán. Can es serpiente, la serpiente que vuela. En Egipto siempre se habló de la serpiente como poder que proporcionaba sabiduría, y en los tocados de los faraones mostraba una serpiente saliendo de la frente, llamada el Ureus. En el oriente se habla de los maestros serpientes. En China la serpiente tomó la forma de dragón, porque es una tradición atlante mucho más antigua, por supuesto. En el Parque de las Piedras de San Agustín, Colombia, encontramos en la primera piedra a la entrada del parque, encontramos una gran serpiente mordiendo de su cola, rayada en la roca. En cada uno de los casos, no importa la cultura, se encuentra la serpiente. La serpiente ha sido un símbolo de la sabiduría, del conocimiento secreto. En la misma Biblia, más adelante, Moisés hace referencia a la divinidad, Jehová. Quien le dice Jehová, Moisés eleva a la serpiente sobre un asta para que el pueblo la vea y cure de sus miserias y sus enfermedades. Moisés tenía la costumbre de convertir su cayado en serpiente cuando se ponía de mal genio. Siempre la serpiente. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se menciona que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. O sea, que se no trabajan la palabra Naín como serpiente, pero en hebreo Naín significa serpiente. Entonces Jesús resucitó al hijo de la viuda de la serpiente. Esto lo digo para que comprendamos que existe una relación intrínseca en lo que es la teogonía, es decir, el estudio de la divinidad en todas las culturas, en todas las tradiciones. Aquellos pueblos que no dejaron su tradición escrita en libros, dejaron escrito en libros de piedra sus conocimientos. En toda Sudamérica,
En Centroamérica, dejaron tallados en petroglifos, glifos, escritura petros, piedra, o en estelas, como se les denominan, que es una piedra que tiene una información, o en monolitos, mono único y litos roca. Dejaron estampado el conocimiento secreto que ellos recibieron de estos instructores divinos. ¿Cuáles instructores divinos? Extraterrestres como nos tratan de hacer ver por la televisión, no. Los iniciados de todos los tiempos, dejando su conocimiento, como lo podían hacer en el pasado, tallado en roca, para que perdurara a lo largo de miles y miles de años y hoy en día pudiéramos aprovechar tan sagrados conocimientos. Dejaron conocimientos escritos también en pergaminos, en papiros, en cortezas de árboles especiales, de palmas, etcétera, que se encuentran muchos de ellos afortunadamente muy bien salvaguardados y que no fueron destruidos por esos salvajes que dirigiendo religiones quemaron el conocimiento de la sabiduría ancestral en diferentes partes del planeta. No importa que uno vaya a Chile, Isla de Pascua, Bolivia, Tiahuanaco, tantos sitios, en Perú, tantísimos lugares, en Colombia, en San Agustín especialmente, tierra adentro, en Honduras, Guatemala, México, que uno vea los monolitos en el norte de Francia, en Inglaterra, en la zona bretona, o en España, en Alemania. Siempre se encuentra la información. En el norte de Europa, tallado bajo los glifos de las runas. Antes de que existieran los papiros, los antiguos egipcios tuvieron que dejar su información grabada en roca, lo que se encuentra tallado en todas sus esculturas y en todos los templos. Se encuentra allí escrito en lenguaje hierático, demótico, en diferentes lenguajes, en donde los arqueólogos han logrado descifrar, coloquémoslo entre comillas o en cursiva, han logrado descifrar estos conocimientos que ellos dejaron allí. No los conocimientos, sino lo que dejaron escrito. Está escrito tal como escribieron todos los iniciados, simbólicamente, bajo símbolos. Lo que está escrito allí no es literal. Simplemente lo leen literal y le expresan a uno con como grandes sofistas, una pseudo sabiduría que creen tener. Pero el ocultista observa en todos estos escritos de los antiguos, bajo los símbolos, encuentra toda la sabiduría de las edades. En la India, igualmente dejaron grabado en roca toda esta sabiduría. En Persia, que hoy en día es Irán, se encuentra ese conocimiento. Es el conocimiento tradicional de los Rosacruces en Irán e Irak, ¿no? Es el conocimiento tradicional de los Rosacruces que a través de la historia toman diferentes nombres y vuelven a tomar el mismo conocimiento y se presenta con un ropaje distinto, adaptándolo a la mentalidad y al nivel de comprensión de la humanidad en cada momento. Es lo que se ha hecho a lo largo de los tiempos. Porque hay diferentes historias acerca de la fundación de los Rosacruces. Max Heindel expresa que en la Edad Media, en el siglo XV, Christian Rosencreuz, un personaje muy importante, fundó la Escuela Rosacruz, la Fraternidad Rosacruz. Los Rosacruz han existido a través de todos los tiempos y en todas las tradiciones del planeta. No importa que no hayan tenido el nombre Rosacruz, el hecho de que se encuentre siempre la cruz tallada en sus diferentes formas. La cruz raína, la cruz llamada el Calvario, la cruz de brazos iguales, la cruz en forma de esvástica, y todas con vórtices y puntos sobre ella, está implicando este conocimiento. Aquí en Colombia, en los hipógeos de tierra adentro, unos socavones, unos salones que se encuentran varios metros bajo tierra y que tienen de siglos a miles de años de antigüedad, se encuentran cruces negras con rosas rojas en el centro de ellas.
De manera que el conocimiento Rosacruz ha existido siempre y perdurará a través de los tiempos. Se enseña que la Biblia fue escrita por iniciados y para iniciados, hablando desde el punto de vista esotérico u oculto, no desde el punto de vista de los dogmas. La gente con sus dogmas cogen una Biblia y dicen, esta es la palabra de Dios, mostrando la Biblia, porque algún pastor lo dijo. Y todo el mundo entonces lo repite. La Biblia es un texto escrito por sabios, los que llamamos iniciados, quienes comprenden el conocimiento trascendente de la evolución de sí mismos, que es una réplica de la evolución del universo, y habiendo desarrollado sus facultades internas, fueron comprobando las enseñanzas que recibieron de los llamados instructores divinos. Más adelante comprenderemos que los instructores divinos son algunos personajes de otras soledades de vida más avanzadas que la nuestra, no extraterrestres, sino otros seres de más evolución que nos instruyeron hace ya muchos miles de años. Esos conocimientos de la Biblia que fueron dados por iniciados, solamente los iniciados tienen la llave secreta para penetrar en ellos. Y ahora en nuestro estudio del Apocalipsis hablamos de la llave, de esa llave, la llave del abismo. Solo los ocultistas tienen esa llave. El vulgo, el común de la gente, el neófito, no lo tiene. A excepción de los evangelios, que son una joya de la estética, de la armonía y del conocimiento espiritual, todo lo demás son disparates que hablan de un Dios iracundo, vengativo, guerrero, perverso, caprichoso. Si uno se pone a leerlo, la Biblia como letra muerta, es deplorable leerlo. Pero si uno lo mira como la esencia de la sabiduría, como fuerzas o energías dentro de nosotros, uno se expresa. Qué maravilloso conocimiento nos entrega el Antiguo Testamento. Es extraordinario, soberbio, magnífico. Escribí, o no escribí, sino que lo transcribieron, que fue una charla que ofrecí hace muchísimos años. Que se convirtió en ese pequeño opúsculo llamado El Misterio de la Serpiente, que ustedes pueden obtener en internet, en donde traté de mostrar algo del simbolismo de lo que son los primeros versículos del Génesis, para que la gente empiece a comprender que hay un trasfondo, un conocimiento profundo, maravilloso, que subyace en estas enseñanzas, en el Génesis, en el Levítico, en el Deuteronomio, en los Números, en el libro de Ezequiel, etc. Eso es lo que los Rosacruces tratan de enseñarle a los estudiantes, a que consigan la llave que les permita obtener el conocimiento de todo lo que quieran en este campo interno. La Escuela Rosacruz trata de enseñarle a cada uno a comprender la esencia de su religión, a amarla y respetarla. No importa que la persona sea católica, protestante, budista, islamista, shintoísta, judaísta. Los Rosacruces no tratan de retirar a las personas de su nivel de evolución. Antes, al contrario, respetan profundamente la religión de cada quien, el ideal de cada quien, el dogma que cada quien cultiva. Los Rosacruces le enseñan a nuestros estudiantes a que nos portemos bien, a que llevemos una vida lo más ejemplar posible, aquí, en la calle, en la casa, en todo lugar. Pero un estudiante Rosacruz no es la Escuela Rosacruz. Por eso también yo les insisto tanto que esta pobre personalidad de un ser llamado Iván Quintero no es la Escuela Rosacruz, sino un mal soldado de una noble, divina y sublime causa. La Escuela Rosacruz es magna, divina, portentosa. Nosotros, como dice el texto bíblico, el espíritu está presto, pero la carne es flaca. Está bien. El conocimiento lo tenemos, pero todavía como humanos incultos en la evolución nos falta mucho para podernos perfeccionar. No pensemos que porque llegamos a la Escuela Rosacruz y encontramos unas enseñanzas maravillosas, ya en 6 meses, en 1 año, en 10 años o en 50 vamos a ser grandes seres perfectos y divinizados. Eso no es posible, porque la naturaleza no da saltos. Son muchas encarnaciones de trabajo interno para que empiece a ver la flor del estudiante, a vernos plenos de mística, de estética, de comprensión, de sabiduría. Es un proceso largo, lento. A nosotros nos falta muchísimo, pero tenemos el ideal. ¿Alguien preguntó alguna vez, ¿los Rosacruz son cristianos? Por supuesto, son cristianos. La Escuela Rosacruz es una escuela cristiana 100%, no católica. ¿Por qué cristiana?
porque enseña el amor al prójimo, la bondad, el servicio, el altruismo. Por eso es cristiana, no porque se haya abrogado las enseñanzas católicas, no. El Señor Jesús dejó enseñanzas, Él fue una flor de la humanidad. La Escuela Rosacruz toma las enseñanzas parcialmente del Señor Jesús como flor de la humanidad para tratar de emular ese divino ideal. Los Rosacruces enseñan además la tradición esotérica de los indos, de los brahmanes, de los budistas, de los hinduistas. Entonces la Escuela Rosacruz es budista o brahmanista, ¿no? La Escuela Rosacruz trata de coger la flor innata de esas enseñanzas para intentar encarnarlas en nuestras vidas. La Escuela Rosacruz también enseña la tradición rabínica de Israel, la Cábala. Entonces, ¿la Escuela Rosacruz es judaísta o hebraísta? No. Los Rosacruces tratan de extraer de la Cábala, de extraer las profundas enseñanzas de la sabiduría cabalística, porque la Cábala además no es hebrea, la Cábala es caldea, y ellos la heredaron de los grandes sabios atlantes. A los hebreos les entregaron sus conocimientos las 2 veces que estuvieron en cautividad en Babilonia. Y ellos los guardaron mientras la humanidad llegó a retomarlos nuevamente. Las enseñanzas cabalísticas hebreas, además se les adjuntaron enseñanzas cabalísticas egipcias, porque Moisés, derivando de la sabiduría cabalística de los egipcios, aunó ese conocimiento al libro de la tradición de los caldeos, el libro de la generación de los atlantes, y allí entregó el Pentateuco. De manera que allí se encuentran las enseñanzas cabalísticas, tanto derivadas de los atlantes como las enseñanzas cabalísticas derivadas de los egipcios. Por eso entre los Rosacruces han existido los mejores físicos. Einstein, en otra encarnación había sido Isaac Newton, la flor de la física y de la matemática. Entre los Rosacruces existieron grandes maestros de la música, Beethoven, Bach, Mozart, Haydn. Fueron eminentes figuras Rosacruces, que por su eminencia fueron absorbidos por la masonería, porque la masonería trata de absorber lo que sobresale en el mundo. Y que además hoy en día les traiga dinero. Estamos hablando de figuras Rosacruces. Si uno se pone a seguir el estudio de los grandes filósofos, de pintores, de gente importante, ellos abrevaron su conocimiento en la filosofía Rosacruz y sus escritos están llenos de simbolismos y de enseñanzas Rosacruces. Si se lee la Divina Comedia de Dante Alighieri, los diferentes cielos que va teniendo el candidato en su evolución, que va de los mundos inferiores, el infierno, las pasiones, odio, rencillas, instinto, incongruencias en las cuales vivimos, y se va elevando progresivamente en ese camino de rosas. Este es un estudio de Rosacruz. Aquellos que han tenido la oportunidad de derivar el conocimiento de la Kriya Yoga, que Paramahamsa Yogananda trajo a Occidente, porque se lo ordenaron sus maestros, Shri Yuktesvar, y a él su maestro Lahiri Mahasaya, y a su maestro Babaji, traer la Kriya Yoga a Occidente. Cuando a esos estudiantes les dan la aceptación final en su trabajo interno de Kriya Yoga, el ritual de bienvenida lo hacen con rosas, con baños de pétalos de rosas. Y la recepción y despedida de la ceremonia más sagrada que tienen en la formación de ese Kriyavana, es decir, el devoto que se dedica al trabajo con el Kriya, se canta una y otra vez rosas, rosas, rosas. De manera que las enseñanzas de Rosacruz están en Oriente, en Occidente, en el norte y en el sur. Es una tradición que engloba todas las ramas del conocimiento filosófico, científico y místico del ser humano, que no es posible aprenderlo en una sola vida. Puede una persona pasarse aquí 50, 80 años viniendo a estudiar y solamente logrará percibir por encima algo de ese conocimiento de los Rosacruces. Continuaremos este tema también en nuestra próxima charla.
Les agradezco mucho su atención, su comprensión y su paciencia con este mal soldado de esta tan noble causa. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, hermano. Mucho gusto. A usted, gracias, hermano.